decía que en el cuello visceral tenemos a las vísceras, esófago, tráquea, vasos sanguíneos, como por ejemplo la arteria carótida, y de nervio tenemos al tronco vago simpático que les decía, como el vago se forma en la cabeza y tiene que descender para entrar a tórax y abdomen, viaja por esta carretera que es llamada tronco vago simpático. Y como el simpático tiene el origen en los ganglios de la región toracolumbar, se origina ahí y va a tener que llegar hasta la cabeza para ver, por ejemplo, toda la inervación que vimos de simpática sobre ojos, sobre las vísceras como de lengua, como lo que vemos de las contracciones musculares que ocurren de forma autónoma en cabeza. Hay que llegar por la vía simpática. Entonces tiene el origen toracolumbar, agarra la carretera tronco vago simpático y se dirige hacia la cabeza. En el segmento de cuello nosotros encontramos un nervio al cual le ponemos el nombre de tronco vago simpático porque posee las dos fibras. Y eso más o menos sé que lo repasaron. Y sobre los músculos más importantes a repasar acá, que también los hemos visto en anatomía veterinaria 1, el esternocefálico, el esternocleidoideo, tiroideo, el lomboideo, que es el que va a marcar como un límite profundo en lo que es el surco yugular. ¿Sí? Ahí tienen un corte transversal, y en esa imagen tienen un corte transversal. La idea es que miremos hacia ventral. Vamos a permitir el ingreso. La idea es mirar hacia ventral. Aquí en rojo grande dice tráquea. ¿Está? A dorsal de la tráquea, le estoy pintando de rojo, está el esófago. Quiere decir que este es un corte de cuello en alguna altura media de cuello, un corte transversal. Digamos que bien craneal, quiero decir, porque el esófago comienza a dorsal de la tráquea y cuando va descendiendo por el cuello hace un giro hacia la izquierda. Por eso cuando vemos estas imágenes tomamos en cuenta, tenemos que ver en qué vértebra es, ¿no? Para ver a qué altura está hecho el corte. Bueno, acá tienen la parte visceral y si se van acá dice vena yugular. Es interesante tenerlo en cuenta, está pintadita ahí de celeste. La parte muscular, esternocleidoideo. Y la arteria carótida, que yo les decía que también viaja, está por acá. Entonces, en un corte transversal buscamos la porción ventral del cuello. Esta va a ser la parte más profunda y esta es la parte más superficial, ¿no? La parte más superficial. Y ahí está la base que yo les decía, el lomboideo, que es la base para el surco yugular. ¿Sí? Recuerden que el surco yugular ya lo vieron cuando vieron la parte lateral del cuello, que tenía el brachiocefálico y el esternocefálico por abajo. El lado de adentro ventral, el lomboideo. Bueno, estos son los que acompañan al tráqueo y el esófago. Este es el componente más importante que tenemos que ver. En una vista lateral, esta imagen también la pueden ya haber repasado, era para mostrar el brachiocefálico y el esternocefálico formando el surco yugular. En celeste tienen a la vena yugular externa y aquí arriba está Y que se hace la confluencia y el origen de la yugular, ¿no? Entonces uno agarra esto acá, marco en rojo así, el tronco linguofacial, vena maxilar, se unen para formar la yugular y llevar la sangre al corazón. Recuerden esto, las venas hacen un retorno venoso. Si yo aplico un medicamento endovenoso aquí, donde dice la crucecita roja, en esta vena yugular, el fármaco va a ir al corazón y se va a distribuir al organismo, dentro de ellos hígado y riñón, que son los grandes metabolizadores, y después hacer su función del fármaco porque se reparte en el cuerpo. ¿Está bien? Si yo la inyección la aplico en una arteria, por ejemplo, que está aquí vecina, que es la carótida, el fármaco directamente, como la carótida lleva sangre del corazón hacia la cabeza,
el fármaco se iría directo a la cabeza de lleno. Y ahí puede producir algún problema. La idea es que vean ahí todo lo que es surco yugular. Dejamos acá esto, una definición teórica sobre los músculos externos ioideos, músculo externo ioideo y interno-tiroideo. La verdad, creo que esto se repasó mucho en la anatomía veterinaria 1, cuando vimos músculos y bases del cuello. Este lomo ioideo, importante en el caballo, con esa base, y fíjense que en esta imagen de acá, estamos haciendo una vista ventral del cuello. Es importante ver esta vista ventral del cuello, porque tenemos a la tráquea separada por los dos externo-ioideo, ahí están separados, se hace visible, es lo que explican que cuando uno puede correr estos vientres musculares, se hace palpable la tráquea, se puede hacer una pequeña incisión y eso se llama traqueotomía. Y hacia lateral, el surco yugular, que aquí lo que está expuesto en celeste es la vena yugular, ¿no? Hablamos de vena yugular en estos animales del caballo, o vena yugular externa, si es otro tipo de animal, porque no tiene yugular interna el caballo. Aquí está la tráquea, y en la tráquea es importante porque a dorsal de ella o hacia la izquierda va a pasar el esófago, por eso es importante tener en cuenta la tráquea, y junto a ellos pasa la arteria carótida. Las arterias carótidas van a ascender hacia la cabeza, y cuando se encuentren llegando a la cabeza ya se separan carótida externa y carótida interna, y es lo que ya hemos repasado de cabeza, que hace cada una de las carótidas. Bueno, en el cuello del cerdo hay grandísima, o está muy ocupado por tejido adiposo, por lo tanto la yugular o la vena yugular no se trabaja. La extracción de sangre que por lo menos nosotros hicimos en los prácticos de cerdo, la hacíamos a través de la vena cava craneal. Hay otras técnicas que trabajan sobre la oreja. Y en el perro sí presenta la yugular medianamente expuesta y se puede hacer algún grado de extracción. Aunque en el perro también se trabaja sobre la vena cefálica en la mano y la vena safena, que les hemos repasado en anatomía 1. Entonces, repasando, ¿qué encontramos en la parte visceral del cuello? Visceral es la porción ventral del cuello que va desde la cabeza hasta la entrada del tórax. Es decir, que van a pasar estos órganos que les he puesto la lista acá, que van a comunicar lo que es boca, lo que es cabeza, lo que es nariz, lo que es del sistema respiratorio, de lo que es el sistema digestivo, con lo que es torácico abdominal, ¿sí? Entonces ahí tenemos al esófago y a la tráquea, esos dos grandes tubos. Después aparece la glándula tiroides, que se ubica, es una glándula hormonal, que está en relación con lo que es el metabolismo del calcio, el fósforo del organismo fisiológico, y la glándula paratiroides, que significa al lado de la glándula tiroides, una muy pequeña glándula que se ubica bien al lado de la glándula tiroides. Estas glándulas se encuentran en los primeros, o en relación a los primeros anillos traqueales. ¿Está bien? En relación a los primeros anillos de la tráquea, caudal de la laringe. La arteria carótida común, las nombré, decimos carótidas comunes porque recuerden que hablamos del lado derecho y del lado izquierdo del animal. El tronco vagosimpático lo nombramos de la vena de la misma manera. Y las yugulares internas, que viajan en relación a las carótidas comunes, pero que no están presentes en los equinos. Los nervios laringeos recurrentes, recuerden que el vago partía del par 10, viajaba todo por el tronco vagosimpático, y a la altura de la primer costilla, cuando está por entrar al tórax, larga una ramita nerviosa que se viene por ventral del cuello y se dirige hacia la laringe. Como recurre hacia la laringe, o sea, se vuelve hacia la laringe, se lo llamó nervio laringeo recurrente. Y ahora un derecho y un izquierdo. Otros libros lo pueden llamar como laringio caudal, ya que en el encéfalo parte un nervio que se llama laringio, y se puede llamar laringio craneal porque como ocurre desde el encéfalo a la laringe,
está por delante de este que se llama recurrente. Pero el nombre más utilizado es laringio recurrente. ¿Profe? Sí. En el chat pusieron si podría explicar lo de la vaina carotídea. Sí, sí lo vamos a explicar. Porque sé que algo ya se ha nombrado medianamente de esto. Ahora estoy nombrando las estructuras. Estas son las estructuras que viajan. ¿Qué pasa con la vaina carotídea? La vaina carotídea es el tejido, ustedes lo hemos visto en la anatomía 1 como fascia, esos tejidos que envuelven para proteger. La vaina carotídea tiene un tejido propio que le envuelve en esta región ventral del cuello, y al envolverla sobre sí mismo, envuelve las carótidas y envuelve a los contenidos que tengan relación con ella. Entonces, es como si tuvieses una arteria y se envuelve sobre sí misma, hace toda una vaina, como si la vaina del cuchillo que protege la hoja del cuchillo, pero ahí adentro, en este segmento cervical, quedan envueltas otras estructuras. Por eso se le llama vaina carotídea, ¿sí? Eso se encuentra en la porción cervical, o sea, estamos hablando de la porción ventral del cuello. Una vez que llegamos al cuello bien craneal, ya la vaina no va a estar más y la carótida se va a separar en externa e interna. Por lo general, esta carótida en el segmento cervical se llaman carótidas comunes, y cuando hablamos de cabeza hablamos de carótida externa y carótida interna. Y en esta porción que hablamos de cuello, esta arteria está envuelta en una vaina. ¿Qué pasa? Si un fármaco, o sea, si una inyección endovenosa pasara de la vena a la arteria carótida, ¿está? Supongo que el profesional tiene una aguja y en vez de ir a la vena va a la arteria, va más profundo todavía, ¿no? La yugular externa, ustedes saben que está en el surco yugular y está más o menos expuesta. El medicamento que ustedes coloquen va a ir de la carótida a la cabeza. Y ahí es donde podemos tener problemas. Por eso es importante reconocer la ubicación de la vaina carótida y la ubicación de la carótida. Después aparece nervio laríngeo recurrente y los troncos linfáticos. Dentro de los troncos linfáticos es porque se los llaman nódulos linfáticos, los retrofaringeos, superficiales, medios y profundos, y todos estos van a ir, algunos son parótidos también porque están bien en el caudal de la glándula parótida, y lo que hacen es juntar la linfa, o sea que el filtrado de la linfa, y lo van a ir a enviar a un único conducto que se llama conducto traqueal. Este conducto traqueal va, obviamente, desciende paralelo a la tráquea y a ubicarse a alguna vena, por lo general vena cava craneal o yugular externa, pero ya cerquita del corazón. ¿Sí? Recuerden que todos estos drenajes toman los líquidos del cuerpo y los llevan al corazón. Por eso hablamos de conducto linfático o de venas. Y de timo es una glándula, no sé si el profe Horacio se los nombró, es una glándula que pertenece al organismo en la función linfática, es la formación de los linfocitos T, de las células de defensa de linfocito T, y que tiene tres partes. Cuando ocurre timo, se ubica en una porción cervical, envolviendo a la tráquea hacia dorsal, hacia el dorso craneal, o sea, siguiendo hacia el cuello, una porción media, que hace comunismo, como si fuera una península o un puente de conexión, y después un timo que se pega hacia el craneal del corazón, que se llama timo caudal. Ese timo es un organismo, es un órgano de mecanismo de defensa, por lo tanto, mientras más joven el animal, este timo está más desarrollado. Cuando empieza la madurez sexual y se hace adulto, el desarrollo hacia la adultez del animal, el timo involuciona, quedando resguardado, sobre todo en los bovinos, hacia craneal del corazón. Cuando se hace la faena del animal, de los novillos, a este timo se le llama molleja verdadera y lo pueden conseguir en la carnicería con molleja.
se asocia a las glándulas salivales que se comercializan como molleja también, ¿tá? Y el costo que eso tiene, porque es chiquito. Bueno, avancemos. Esa es la diapositiva que habla sobre los conceptos básicos del espacio visceral del cuello. En este espacio, ¿qué es lo que hay? ¿No? Una región corporal con su topografía, en la región ventral del cuello, y hay órganos de diferente función. Vía digestiva, el esófago, vía respiratoria, la tráquea, básculo nervioso, o sea, las arterias carótidas comunes, las venas yugular interna y la vena yugular externa en el subjugular con expuesto, nervio vago o tronco vago simpático, el laringio recurrente, el lado derecho y el lado izquierdo. Las glándulas endocrinas, como las que nombré, tiroide y paratiroide, y algunos nódulos linfáticos, que hablamos de timo, retrofaringios. Bien, yéndome ya en lo particular, hablamos del esófago, no sé si se le habían explicado algo, pero bueno, tiene músculo membranoso, en los rumiantes más músculo estriado, en otros tiene más músculo liso, trabaja en la deglución, hace contracciones que van en dirección caudal, o sea, es un tubo que uno lo va comprimiendo para que el bolo alimenticio avance hacia el tórax y después vaya hacia el abdomen. Esos movimientos de contracción se llaman peristalsis. Entonces tienen estos movimientos de trasladar el bolo alimenticio. Pero también, sobre todo en los rumiantes, funciona como un mecanismo de sacar los gases que se encuentran de más, que conocemos con el nombre de eructación, la eliminación de los gases hacia afuera, o en un caso de vómito también puede ocurrir que saque todo el contenido vía esófago. Este esófago se lo conoce con el nombre de esófago cervical, en la parte del cuello, torácico cuando pasa por tórax, y abdomen cuando llega al estómago. Pero tenemos una fotito para ejemplificar todo esto. Entonces, bien, acá está la faringe, ¿ven? Faringe, estamos bien craneal. Empieza dorsal, esto sería todo craneal, estamos haciendo una vista izquierda, esto es craneal, empieza dorsal D, la tráquea, gira hacia la izquierda, viaja por la izquierda, a la altura de la primera costilla entra a la cavidad torácica, se vuelve en posición dorsal, línea verde sigan al esófago, y cuando cruza, pasa el músculo diafragma, pasa a través del hiato esofágico, que está aquí escrito, hiato esofágico. Cuando pasa el hiato esofágico, cae el cardias, acá está, que es el nombre del lugar de la desembocadura del esófago en el estómago. ¿Sí? Entonces tenemos un esófago con porción cervical, un esófago con porción torácica y un pequeño esófago con porción abdominal. No hay mucho más que decir de esófago. En este momento, con esto ya está. Esta es una imagen de rumiantes, yo lo usaba para mostrar en unas clases más profundas sobre el cuello bovino, porque el esófago ni bien comienza, tiene lo que se llama curvatura o convexidad dorsal, y después tiene una curvatura o convexidad aquí más ventral. En algunos casos patológicos, en estos animales, esto se puede enclavar, acumular o quedar restos alimenticios, porquería, palo, alambre, depende del rodeo, si es muy de cría, si está mal cuidado el campo y puede levantar el cuerpo extraño, y puede ser algún hallazgo de alimento enclavado en esta región, ¿no? Hablo de alimento porque lo comió un animal, pero no que sea alimento, sino de cuerpo extraño, no de cuerpo extraño que haya quedado aquí donde les marco el mouse, o aquí abajo donde les marco el mouse. ¿Por qué? Porque anatómicamente el esófago presenta estas dos curvaturas, pero no es más que eso. Sobre tráquea, pertenece al sistema respiratorio o al aparato respiratorio. Son anillos, varios anillos que en forma son acerrados, o sea, no se cierran completamente. Disculpen un toque. Me olvidé poner la batería. Ahí está. Bien.
son anillos aserrados, tienen un músculo, ya lo vamos a ver, la presencia de estos anillos cartilaginosos, y que comienza la tráquea a la continuación de la comunicación con la laringe, y cuando entra al tórax y se bifurca hacia los pulmones. Cuando se bifurca da los que se llaman los bronquios principales. Salvo, la característica particular está en el bovino. Chequen esta imagen, te voy a dorsal a la izquierda, si me siguen con rojo ahí dice bovino. Nos vamos a fijar acá, la tráquea viene del cuello, entra al tórax y aquí va a dar, lo hago en rojo, esto va a ser para un pulmón izquierdo y esto va a ser para el pulmón derecho, ¿sí? Bueno, antes de hacer esa bifurcación para cada pulmón, da esta que estoy marcando acá, que se llama bronquio accesorio para el lóbulo craneal derecho del pulmón, ¿sí? Está del lado derecho para el bronquio, para el lóbulo craneal, de esa particularidad de los bovinos. No lo tiene el equino, no lo tiene el perro, y aparece recién de nuevo en el cerdo. ¿Está? Esa es la particularidad de esto de tráquea, como para decir algo. Los anillos traqueales en un corte transversal se ven así, tienen un músculo traqueal por dentro que hacen al cierre de este anillo. Tienen lo que se llama el músculo traqueal por dentro, acá lo marcamos, es este de aquí, es este de acá, que hacen el cierre del anillo cartilaginoso, y lo tienen para las distintas especies, de las que vemos repasando en relación con la anatomía humana, porque en las aves es distinto. Tiroide y paratiroide, bueno, son glándulas de naturaleza endocrina muy pequeñas para verlas, sobre todo la paratiroides. Está situada en relación a los primeros anillos de la tráquea, eso lo había mencionado, y el manejo endocrino, o sea, liberan sus hormonas al torrente sanguíneo en relación al calcio y al fósforo. Y aquí tienen la fotito para ver, en el caso de bovino, que es una glándula izquierda, una derecha, unida por un puente. Esa es la particularidad del bovino, ¿eh? Tenemos de un lado, del otro, y un puente o un istmo, que dice un istmo de conexión. En el equino eso es tremendamente finito, en el bovino se ve de los dos lados unidas como dos glándulas unidas bien desarrolladas, y en el perro también es finito. ¿Qué cuestión hacíamos nosotros en la disección práctica cuando teníamos la clase? Poníamos el animal por lo general del lado izquierdo para poder ver un poco de tráquea, mucho de esófago, y buscando en relación al caudal de la laringe, encontrar alguna de estas glándulas. Hablamos de centímetros, unos centímetros que miden. Bien. Profe, Sí. en el chat están pidiendo que vaya más despacio. Bueno. Pues no lo vieron esta parte. Porque esto es repaso. Pero vamos a despacio, no hay problema. Claro, no, esta parte no alcanzamos a verla. Bueno, no sé, interrúmpanme, lo hacemos, si vamos repasando un poquito. En lo que es anatomía, sobre las glándulas, tener en cuenta esto, ¿no? Que pertenecen a estos metabolismos y que lo van a ver a las funciones en sí, en fisiología, el año que viene. Ustedes lo que tienen que tomar en cuenta es su topografía, dónde está ubicada. Y donde dice topografía, si se sitúa en relación a los primeros anillos de la tráquea, los cartílagos traqueales, ¿sí? La forma que tienen es esa, unidas por un istmo o un puente, ¿no? Un puente ventral. Encontramos una de un lado izquierdo y de un lado derecho, por lo general, ¿sí? No hay mucho más para decir de tiroides. Ahí tienen una imagen, es un corte lateral izquierdo, ¿está? Entonces, la cabeza quedó del lado de donde tengo la flechita del mouse. Levantamos piel, levantamos subcutáneo, levantamos el cutáneo, bueno, el tronco, platisma, después de donde tan craneal, y vemos los músculos
el tiroideo y los que están debajo o ventral a la tráquea, y hacia lateral de la misma encontramos a la glándula tiroides. Todo esto de algunos centímetros es la glándula tiroides. El botoncito este, que no se ve, yo no lo he visto en los prácticos de anatomía, no lo hemos buscado, es la glándula paratiroides. Sabemos que está, pero es muy pequeña. ¿Sí? Pegados los primeros anillos traqueales. Y a dorsal de la tráquea, como estoy bien craneal, a dorsal de la tráquea, ubicamos al esófago. Entonces, el esófago, lo marco acá en rojo, nos queda a dorsal de la tráquea, abajo del esófago nos queda la tráquea, y a lateral de la tráquea, la glándula tiroides. Y pegado a la glándula tiroides, la glándula paratiroides, de metabolismo endocrino. Ahora sí quedó. Es lo que estamos hablando bien adelante. Estamos bien craneal en la porción del cuello visceral. O sea, ventral y hacia adelante. Recuerden que después el esófago se dirige hacia la izquierda de la tráquea y hacia la primera costilla. O sea, hacia querer entrar a la cavidad torácica. Cuando va a entrar a la cavidad torácica, de vuelta se pone en una posición dorsal a la tráquea. Bueno, habíamos nombrado a timo, ahora lo hacemos un poquito más tranquilo. El timo es una glándula linforreticular, dijimos que tiene la función defensiva de formar estos linfocitos T, o sea, su función es hacia el sistema linfático. Entonces, cuando el animal es cachorro o jovencito, las glándulas están bien desarrolladas y hacia la adultez se van atrofiando. El lóbulo tiene 3 lóbulos, lóbulo cervical, se localiza a nivel de los primeros anillos traqueales, que es el que yo les decía que es cervical y se va hacia adelante. Habrá una parte intermedia, ya no estamos yendo hacia el caudal, y a nivel de la apertura craneal del tórax está la parte que se une al corazón, unidas por un istmo, un istmo torácico. Y ahí están los tres tipos de ubicación de este timo. Uno bien craneal, cervical, bien adelante, uno intermedio y uno más caudal o entrando al tórax. La función acá, bueno, está escrito con función defensiva porque es lo que forman las células de la defensa, y involuciona, o esto yo decía, se va como atrofiando con la edad del animal. Aquí tenemos una fotito de un ternero. Levantamos piel, vemos cuello, región cervical, y de la región cervical nos vamos hacia ventral. ¿Qué ubicamos hacia ventral? En blanco, ahí se están viendo los anillos traqueales, y en amarillo ya se ve al timo. Todo esto que vemos acá es el timo. Entonces decimos, bueno, ¿qué lóbulos del timo tenemos? Miren ese, lóbulo torácico. Ustedes siguen la flechita, lóbulo torácico en amarillo, es todo el timo que está por delante del corazón, ¿sí? Y después tenemos toda esta parte de acá de unión de los lóbulos cervical, unión de los lóbulos cervicales del timo, que está por acá, y acá se van a ir hacia craneal o hacia caudal, pero siempre siguiendo a la tráquea. Todos estos timos. Lo de blanco es tráquea, y en violeta tienen dibujadito la glándula tiroides que hablaba hace un rato. Es de lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? El esófago no lo vemos porque está tapado por el timo y ha sido medio retirado porque estaría dorsal de la tráquea, ¿sí? Eso es un ejemplo para marcar esto. Y ya se puede marcar en esta imagen, si nos vamos bien caudal, la primer costilla, que es el tema de hoy. Esta primer costilla se la tiene en cuenta porque es el ingreso a la cavidad torácica. La primera costilla nos marca el ingreso a la cavidad torácica. Y es donde el vago, que viene pegadito, el tronco vago simpático, pegadito a la tráquea, en la vaina carótida, acá
da un nervio que ya va a viajar solito y vuelve por ventral, que es el laringe recurrente. Lo hace a nivel de la primera costilla. Bueno, si no quedaron dudas, vemos un corte transversal. Y bueno, cuando por lo general estudian los cortes transversales de cuello, se trata de inspeccionar un poco, ver en qué vértebra es. ¿Por qué en qué vértebra es? Porque si es un corte transversal bien craneal de cuello, o un corte transversal más caudal de cuello, de acuerdo a eso, vamos a tener distintas imágenes en la porción visceral de cuello. ¿Qué tenemos de importante acá? Nos vamos a ir hacia abajo. Esta es la vértebra, nos vamos a ir hacia abajo. Bueno, el anillo grandote, miren acá, tráquea. El anillo grandote es la tráquea. Siempre mantiene su forma porque es cartílago. En cambio, el esófago es muscular, entonces permite ese aplastamiento. El esófago permite estar aplastado. De hecho, si yo quiero revisar el esófago y ver cómo está viajando, lo que tengo que hacer es darle algo de comer al paciente e ir siguiendo, palpando por el cuello, a ver si puedo palpar del lado izquierdo sobre todo, el bolo alimenticio. El esófago queda reducido sobre todo del lado izquierdo. Está pisando el cable. Del lado izquierdo, el esófago, fíjense que queda aquí. Está como aplastado, como que no tuviera comida. A los costados, ¿qué nos queda? Las venas yugular se pintan en celeste porque es sangre sin oxígeno, digamos, o carboxioxigenada, que se ve un rojo más azulino, se pinta generalmente en celeste. Y acá nos queda la carótida. Fíjense acá, qué difícil que es este dibujito, dice carótida común, es esto de acá. Esa carótida se la dibuja y se le pinta con un fondo amarillo porque está envuelta en la vaina carótida, relacionada a la tráquea, relacionado al tronco vago simpático, y esto debe ser de caballo porque no le encuentro el yugular interno. ¿Sí? Eso es lo que quería repasar de este dibujito. Ubicamos la tráquea, ubicamos el esófago o a dorsal o a la izquierda, depende del corte que sea. Las yugulares se van hacia los costados porque van en el surco yugular. Y después nos quedan hacia adentro el tronco vago simpático y las carótidas con su vaina carótida. Acá hay otro corte transversal de cuello. Sí. En una de las preguntas dice, ¿qué músculo se encuentra dorsal del espacio visceral? ¿Sería este el músculo largo del cuello? Dorsal del espacio visceral. Sí, lo que te debe estar marcando, habría que ver completa la pregunta, pero si te está marcando de lo superficial, te puede estar preguntando sobre quiénes forman el surco, son los que forman, si es del lado lateral o superficial, son los que hacen el surco yugular. Y si no, si es profundo el corte, sí, tenés largo del cuello y largo de la cabeza. Esos músculos por lo general no hacemos una disección prolija, pero son los que se originan en los cuerpos vertebrales, bien ventral, en los cuerpos vertebrales de la cavidad torácica, ahí en el techo, y van uno hacia el cuello y mueren las vértebras cervicales, o sea, su origen en los cuerpos vertebrales torácicos y mueren las vértebras cervicales, se llamará largo del cuello, y otro que tiene un origen más craneal, en las primeras vértebras, entre la relación cervical y torácico, y se inserta hacia la cabeza, y se llama largo de la cabeza. Pero esos músculos son más profundos. Yo lo que estoy haciendo acá es mostrar algo más superficial y visceral o ventral. ¿Sí? No los quiero confundir porque para eso hay unas imágenes a lateral que analizar. Claro, porque dice qué músculo se encuentra dorsal del espacio visceral. Me habla del espacio visceral del cuello, entonces sería largo del cuello, ¿no? Sí, para eso, mira, el largo del cuello te lo marco acá, ya que lo tenemos.
Por eso yo hablo de profundo, porque en realidad es un corte profundo, ¿ven? Hablamos de que si el animal está acostado, boca arriba, de cúbito dorsal, cuando uno diseca, levanta piel acá donde estoy marcando un rojo acá abajo, que es la parte bien ventral de la pantalla que usted tiene en la compu. Y esto es bien profundo porque estoy llegando al hueso. Sí, son dorsales. ¿Quedó? Bueno, Sí, gracias. bueno, entonces como dice la compañera, marcamos si quieren este músculo de acá. Acá también tienen el escaleno, que podría participar. Y nosotros estamos hablando de esto hacia ventral. Hacia ventral. Entonces tenemos de vuelta esófago, tráquea, en celeste de las yugulares, y aparece el tronco vago simpático chiquito. Fíjense, yo les marco el nombrecito acá. Y van a ver que al lado de este aparece la carótida. Uy, y tapé el laringio recurrente. ¿Sí? Ahí está la carótida y abajo de carótida, laringio recurrente. Es la misma imagen, pero fíjense que acá ya estamos en la séptima vértebra cervical. Entonces, el esófago ya no está tan a la izquierda porque busca ya entrar a la cavidad torácica, pero viene siempre a la izquierda. Otro dibujito, otro corte, es lo mismo, ya lo vamos a pasar más rápido. Otra imagen, otros cortes, ven lo mismo. Y esta imagen la pueden encontrar en internet. Lo que es esta imagen es, a la izquierda tienen la imagen, es un caballo con una vista dorsal, donde el caballo está como doblando la cabeza, pero mirando hacia el suelo. Entonces ustedes ven, o se trata de ver la curvatura del cuello ventral. Entonces, para explicar esto, es algo complicadito, pero tienen lo que es el comienzo de la aorta en tórax, que está en rojo, que no lo hemos visto, el tronco bicarotídeo, es decir, quien va a dar las carótidas hacia el cuello, pues se llama bicarotídeo, pues salen las dos carótidas, y el viaje de las arterias carótidas, en rojo las carótidas. ¿Quién va al lado de las carótidas? El tronco vago simpático, que eso ya les había dicho. Miren, tronco vago simpático izquierdo, porque va por la carótida común izquierda. Y acá en amarillo sería el tronco vago simpático derecho. El anillo traqueal está en blanco, esa es la tráquea, y me estoy yendo hacia la cabeza, ¿ven? Nací acá en la aorta que está dentro del tórax, y me estoy yendo a la cabeza. Una vez que voy llegando a la cabeza, ¿quién tengo? La laringe, por eso cartílago laringio, y a los costados de ella, obviamente, el llegar de las carótidas con sus nervios, laringio recurrente, laringio izquierdo y demás, de cada lado, ¿sí? Es para analizar eso, que las carótidas viajan al lado del tronco vago simpático, que tienen esta gran vaina bicarotidia, y bueno, si hubiese una yugular interna fuera de otra especie, podría encontrarse. Pero en el caso del caballo, no tiene yugular interna el caballo. ¿Sí? Es para que vean, vista dorsal de un recorrido de los troncos vagos simpáticos junto a la carótida de cada lado. Espero que comprendan la imagen, pero es para ver eso. Aquí tienen músculo externo ioideo, mioideo fusionados. Estos se corren y se analiza y se ven los anillos traqueanos. Aquí está, dice, bueno, con esta crucecita la traqueotomía es hacer una incisión, entonces el cartílago que estaba así con la incisión se puede hundir uno y ahí entra aire y el animal puede respirar. Bueno, eso correspondía a lo que era cuello y las glándulas que les nombré, nada más. Ahí terminaba el tema, era lo que les faltaba ver para poder completar la guía. Profe, Sí. a mí me quedó una duda en la primera pregunta, que dice qué hueso se toma como referencia para abordar el segundo nervio cervical y cuál es su área de distribución. Ah, bueno, pero eso corresponde. Mira, justo está acá. De la cervical te debe estar hablando de esta región acá,
que tenemos el ala del Atlas para ver si es los primeros cervicales. Lo pinto de rojo. Toda la región del ala del Atlas. Pero ahí ya me estaba haciendo una pregunta que corresponde a la parte dorsal del cuello, que no es el tema, yo no quiero confundirlo. No es el tema. ¿Sí? Pero ahí sí vas a palpar estructuras duras, vas a palpar huesos. Ahora, si vos estás en esta región, que te voy a dibujar ahora, desde el surco yugular en relación, acá no hay hueso, no hay nada. Es todo víscera, es todo blando. Esa es la diferencia. Bueno, gracias. ¿Listo? Sí. Bueno, la idea ahora era mostrarles algo. Vamos a compartir de nuevo velozmente. Dije velozmente, computadora. Bueno. Me minimizo. Es compartir algo de cómo continúa esto. Después del cuello, tenemos que entrar al tórax. Acá nos ayuda la doctora emérita Abreu García. Esta vista izquierda, ya hablamos de tórax, ¿sí? Esta vista izquierda es la pared del tórax. Una de las preguntas que suelen hacer, ¿qué es la pared del tórax? Es la estructura ósea, la que repasábamos en la anatomía veterinaria 1. Aquí a la izquierda tienen al cuello. Esto sería de las vértebras del cuello. Acá está la última cervical y la primer torácica, la pintamos de rojo. La primer costilla. Entonces, el cuerpo vertebral de la última vértebra cervical y cuerpo vertebral de la primer torácica. Más la primer costilla, lado izquierdo y lado derecho, más el manubrio del esternón por abajo, hacen a la entrada a la cavidad torácica. Recuerden que cuando hablamos de cavidad es porque tiene pared, piso, techo y alguna boca de entrada y puede haber algo, si lo hay, si no es un bolsillo cerrado, de salida. Aquí estamos hablando de la entrada al tórax. Relación a la primera costilla y lo que he mostrado de hueso. Las paredes hechas por las costillas, ahí tienen la létrica B y el piso del esternón, y bueno, ahí ya tienen que hacer el repaso de la anatomía 1, si son esternebras, si son falsas, si son flotantes. Y en el techo, la columna vertebral, en el segmento torácico. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? En los rumiantes tiene 8 esternebras, 5 son esternales. Este es el repaso de la anatomía 1, cómo es ese esternón. Pero nosotros nos vamos a quedar sobre todo con la delimitación para hacer topografía. La topografía, una definición podría ser cómo ubicar el área, o sea, el área donde está, de proyección de un órgano. Digo proyección porque es donde podría estar el órgano, porque algunos órganos son más móviles que otros, palpando o tocando estructuras duras, en este caso hueso. Debe marcar ciertos puntos imaginarios, uno de los puntos marca un área, y digo, bueno, en esta área estará el corazón, en esta área estará el pulmón, y eso hay que conocerlo. Por eso hablamos de este primer pantallazo que les damos, es para que vean la ubicación de la primera costilla. Recuerden que se cuentan de cráneo a la caudal, 1, 2, 3, hasta donde indica la fórmula vertebral. Y los espacios entre costillas se llaman espacios intercostales. ¿Sí? Esto lo damos así, lo nombramos bien. Y después no sé si está en la nómina el aprendizaje de si son externales, aternales y demás, porque ya eso es más específico de una anatomía y no tan aplicado a hacer una anatomía bien aplicada, sea clínica. El ejemplo de estas imágenes que nos pone esta profe es el lado izquierdo de un caprino. ¿Sí? Aquí tenemos la imagen de un bovino y fíjense, en esta imagen lo que dice A, B, C, D, E, con rojo está marcando
está marcando una línea imaginaria que se marca dentro de la cavidad torácica, que es el límite caudal. ¿Por qué digo límite caudal? Porque la cavidad torácica de la cavidad abdominal está separada por un músculo que se llama diafragma, ¿no? Y ese diafragma tiene un origen en las primeras vértebras lumbares, últimas torácicas, primeras vértebras lumbares, acá arriba. Vamos a ponerle. Y va a descender, se origina acá arriba y va a descender para hacer su inserción así en forma media oblicua. ¿Ven? Entonces, y se va a pegar a todas las costillas y al piso. Y ahí va a separar. Desde el diafragma hacia adelante va a ser cavidad torácica y desde el diafragma hacia atrás será cavidad abdominal. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vemos que la cavidad abdominal, por la forma que tiene, detrás del diafragma está el estómago, como si fuera un almohadón con mucho relleno que empuja el diafragma hacia adelante. Entonces, el estómago y el hígado, que es el primer órgano postdiafragmático, empujan hacia craneal y vemos que la cavidad abdominal se mete hacia la cavidad torácica. Entonces se marcan estas líneas que a la derecha dice empieza en el tercio dorsal de la costilla 12, continúa sobre la costilla 11, 10, 9 y vamos hacia craneal hasta llegar a la octava o sexta hacia el cartilocifoide. Esa línea imaginaria se marca porque es el cómo lo encontramos. Es decir, que de la costilla 12, o sea, hacia las últimas costillas en el bovino, si yo marco ahí, no estoy en la cavidad torácica. Estoy en una cavidad abdominal que se ha metido hacia adentro del tórax. Pero estoy acá a caudal del diafragma. Por lo tanto, si me ubico acá donde hago la flechita en rojo, pareciera que estoy entrando en una cavidad torácica, pero como estoy del diafragma hacia atrás, estoy en cavidad abdominal intratorácico. ¿Sí? Cavidad abdominal intratorácico. Es decir, que tengo que reconocer esta línea, que es media oblicua, que se marca hacia adelante, que por lo general se conoce como borde basal D, porque hay todo el pulmón, y me va a separar cavidad torácica del abdominal. Pero, como los órganos postdiafragmáticos, o sea, que están al caudal del diafragma, en la cavidad abdominal tienen mucho porte, empujan a ese diafragma. Diafragma es como, digamos, es la membrana de un bombo, digamos, ¿no? Es decir, se siente y se ubica hacia el craneal, ese diafragma, haciendo que la cavidad abdominal entre un poquito hacia el tórax. En definitiva, esto está bueno porque el hígado, un órgano muy noble, queda protegido por las estructuras óseas, ¿no? Una de las funciones de la cavidad torácica es hacer como una estructura de sostén para cuidar al pulmón y al corazón. Y al ocurrir esto, también protege al hígado, pero el hígado está en la cavidad abdominal. Esa es la pequeña diferencia. ¿Cómo decirlo con las palabritas serias? Decimos que la cavidad abdominal entonces tiene una porción intratorácica, pero no es cavidad torácica. ¿Sí? Entonces la clase de hoy es cavidad torácica. Nosotros vamos a meter de esta línea que delimita la cavidad torácica hacia la cavidad torácica propiamente dicha. Y hablamos de esto. Todo esto que estoy marcando acá, que lo pinto, es el diafragma, el músculo diafragma, que tiene sus orificios o hiatos acá, para que son las estructuras que vienen de tórax, pasen al abdomen. En esta imagen es la línea, la misma línea, pero se marca en el equino. Allá están las últimas costillas, hasta la 18, y se marca la línea de la misma manera. Por lo general les hablan de antepenúltima, penúltima, y así. Es para seguir la inserción del diafragma.
nosotros vamos a hacer eso, las líneas topográficas para los órganos. El perro es todo un poco más vertical, es menos acostado, también hay que ver la raza del perro. Y bueno, ahí tenemos el límite caudal. Entonces, las paredes ya las vimos, está formada por las costillas, piso esternón, por dorsal van a tener de estructura ósea la columna vertebral y los músculos que acompañan, ya sea a ventral de la columna vertebral, y en los espacios de la pared tenemos que nombrar que hay músculos que se llaman intercostales, o sea, entre los espacios intercostales que tengo en esta imagen, aparecen músculos que se llaman intercostales. Si se ven de afuera, digo intercostal externo. La dirección de las fibras del intercostal externo es así como la dibujo ahí. O sea, un oblicuo dorsocranial ventrocaudal externo, del lado de afuera. Cuando levanto a este músculo intercostal externo, que es una lámina que va en el espacio intercostal, aparece otro que sus fibras, lo dibujo en otro espacio, son así, o sea, el inverso. Estos se llaman intercostales internos. Estos se llaman intercostales internos. ¿Qué función tienen? Trabajan en la respiración junto al diafragma. El diafragma, como cierra toda la parte caudal, el pulmón queda ahí dentro de esta gran cavidad. ¿Qué pasa? Una forma de explicarlo a esto es hablando de presión positiva y presión negativa. Si uno trata de inflar un globo, lo que hace es presión positiva, es decir, le doy aire al globo, el aire se acumula dentro del globo, aumenta la presión y corre las paredes del globo. Entonces el globo se infla por presión negativa. Otra forma de ayudar a inflar el globo sería con presión negativa por fuera del globo. La presión negativa por fuera del globo sería como si hubiese alguien que tratara de chupar o de retener a las paredes del globo. No tengo un globo acá para hacer el ejercicio práctico. Pero es decir, si alguien atrajera las paredes del globo hacia la pared costal. ¿Se entiende? Entonces de esa forma el globo también se expandería. ¿Está? Eso se llama presión negativa. Esa presión negativa tiene que estar presente y mientras yo más aumento el espacio de la cavidad, o sea, mientras más alejo el diafragma de la pared de las costillas, esta pared de este globo va a tratar de siempre quedarse pegado al diafragma, por lo tanto se va a expandir. Ese mecanismo de que ingrese el aire y hay presión negativa, o sea, aumento la cavidad torácica, hay más presión negativa y el globo trata de tocar las paredes de la cavidad torácica, por lo tanto se expande. Hablo del globo queriendo hablar del pulmón. Entonces, ese mecanismo por el que ingresa aire y se expande de esta manera se llama insuflar. Es decir, si ustedes quieren llenar sus pulmones de aire, no solo tienen que aumentar la inspiración, sino que aumentar el tamaño de la caja torácica. Entonces se estiran. ¿Eso qué hace? Que las intercostales externos se contraen, las costillas que tienen esta curvatura se abren, el diafragma se tira hacia abajo y queda como un espacio más grande. Entonces las paredes del pulmón se pueden expandir más. Esa presión negativa permite fisiológicamente el insuflado. Si el diafragma no trabaja, esa cavidad no se puede ensanchar bien, por lo tanto el aire no puede estar bien, interrumpe la inspiración. La expiración es un mecanismo fisiológico más pasivo, o sea, hay menos gasto de energía, lo puedo hacer más relajado. Yo tomo aire, me relajo y solo el aire se va yendo, pues es más pasivo. ¿En qué consiste? Se contrae el diafragma, ahora se va a relajar
se va a achicar esa cavidad torácica, los intercostales externos se relajan, entonces las costillas se vuelven a cerrar y es como si a este globo que lo tiene con aire lo aprieto. A través de las presiones afuera lo aprieto y solo va a salir el aire, ¿no? Entonces la expiración es más pasiva o necesita menos gasto de energía que la inspiración. Ese es el mecanismo fisiológico. ¿Con qué nos quedamos acá? Con el diafragma haciendo a caudal de tórax, separando lo que es tórax de abdomen, y las paredes están formadas desde afuera, las vemos con los intercostales, ¿sí? Otra forma de quieren ver intercostales es van a la carnicería, compran las costillitas, la tiran de costilla, parrilla costal, que va de la costilla 1 a la 10, hasta ahí se llama costilla, hacen las tiras de costilla, y todo lo que pellizcan por ahí entre las costillitas son los intercostales. ¿Sí? Ahora bien, separando toda esta estructura, sacando los huesos y demás, nos quedan cubiertos este espacio que yo les digo, intratorácico, por unas pleuras. La pleura es un tejido que también se la podría asociar a las fascias, la fascia superficial que cubría el cuerpo por encima de los músculos. Bueno, cuando estamos en cavidad torácica le vamos a llamar pleura, o se habla de membrana serosa, porque tiene líquido seroso, y va a ir la que va del lado izquierdo, o sea, llamar izquierda, la que va del lado derecho, va del lado derecho. Y va a tapizar, ¿no? Va a ir cubriendo todo lo que corresponde en la cavidad torácica. Ahora, esa pleura, la vamos a ver en algunos dibujos, va a ir pegado a las paredes, como una gran pleura parietal, ¿no? Va a ir pegando las paredes de la cavidad a cierto momento, donde se pliega sobre sí misma, o sea, se dobla sobre sí mismo, viene así, se dobla sobre sí mismo, y hasta que tengo la mano izquierda, va a ser la pleura visceral, o sea, se va a ir a regresar, va a ir a volver de nuevo, pero ya no pegado a las paredes. Entonces se va a llamar pleura parietal, la que va pegada a las paredes, y una pleura que se va a llamar visceral, porque ese regreso, una vez que se plegó sobre sí mismo y empieza a volver a su origen, va a ir pegada a la víscera, al órgano. De acuerdo al órgano que vaya pegando, que vaya adhiriendo, va a tomar el nombre. Si la pleura lo hace sobre el pulmón, se va a llamar pleura pulmonar. ¿Por qué? Porque cubre al pulmón. Es descriptiva la anatomía, ¿no? Entonces tenemos una hoja parietal que va por las paredes y una hoja visceral. Entre esa hoja parietal y esa hoja visceral, te dije la hoja con mi mano derecha. La cámara, no sé si me lo pueden ver ahí. Si yo hiciera hoja parietal, pliego, o sea, un ángulo de pliegue acá y hago la hoja visceral, entre mis dos manos hay un espacio. Ese espacio es el espacio visceral y es el que tiene la presión negativa. Cuando la pleura parietal se pega a las paredes y la atrae, presión negativa. Si ustedes quisieran hacer presión negativa, es como cuando a los chiquitos les decimos silba para adentro. Ahí estás haciendo presión negativa en comparación a la atmósfera. ¿Ya? Imagínense que la pared está haciendo presión negativa, y mientras más agrando la pared, aumento la presión negativa y voy corriendo todo y permito que el pulmón se expanda. ¿Sí? Tiene que haber presión negativa. Es difícil de explicarlo desde la virtualidad. En la sala de anatomía lo hacíamos distinto. Bueno. Entonces tenemos esta cavidad pleural que es virtual. Se habla de virtual no es porque la vayan a encontrar en internet. El virtual significa que es un espacio que existe, que está y que no se ve. Ahí viene una definición de virtualidad, ¿sí? Después aparecen las máquinas, la computadora y demás, y nos cambió el concepto. Pero hablábamos de espacio virtual porque está ese espacio, tiene presión, pero no lo vemos, porque estas hojitas van íntimamente pegadas. Bien. A nivel del plano medio, o sea, si yo tengo todo el animal en el plano medio, o sea, bien en el medio, voy a ver que hago dos sacos pleurales. Uno que se va a ir para un lado y otro se va a ir para otro lado, el lado derecho y el lado izquierdo. Al medio, en esa cavidad torácica, me queda un tabique. En la unión de estas pleuras me queda un tabique, un tejido engrosado. Ese espacio
que queda en el medio se llama mediastino. Y ese espacio que queda en el medio, por estar en la cavidad torácica, se llama mediastino torácico. En el cuerpo hay otro lugar con otro mediastino y tomará el nombre de otro órgano, de otra ubicación. En este caso hablamos de mediastino torácico, nombre y apellido. El espacio que está en el medio se llama mediastino. Un espacio. Entonces, para ir dando algunas definiciones, ahí tienen todas las palabritas puestas, vamos a ir de arriba hacia abajo. La pleura parietal va a tapizar, va a cubrir la cara interna de las paredes del tórax, eso lo habíamos dicho. Hasta hacer un tabique en el centro, o sea, salir por todas las paredes hasta llegar al centro de toda la cavidad torácica. Es un tabique que se llama mediastino. Se va a unir a una lámina que se encuentra en la cavidad torácica, en la pared también, que se llama fascia endotorácica. ¿Sí? No nombramos porque tenemos, recuerden de las fascias superficiales que hay en todas partes, acá también tenemos un pequeño tejido brillante, porque tiene algo de líquido, se llama fascia endotorácica. Pero, vamos a la topografía, o sea, cómo las podemos organizar o cómo las podemos ubicar, en las áreas de proyección. Vamos a decir que hay una pleura costal. Costal viene de costilla. Por lo tanto, será la pleura que cubre hacia las costillas. Una pleura diafragmática, o sea, bien caudal, va a estar en relación al músculo diafragma. Una pleura mediastínica va a ser la que hacia el centro va a formar al mediastino. ¿Está? Se va a reflejar, o sea, va a llegar hacia el centro y donde está la raíz del pulmón, que ya lo vamos a ver cuando vemos pulmón, va a ser topia de ahí y ahí se refleja y se va a empezar a unir. Y se va a regresar como pleura pulmonar. ¿Está bien? La pleura mediastínica venía hacia el centro, hace contacto con la raíz del pulmón, hace contacto, se pliega sobre sí misma y se regresa cubriendo el pulmón. Por lo tanto, como es visceral porque pega a la víscera, se va a llamar pulmonar porque cubre al pulmón. Si la pleura hace lo mismo, pero en vez de pulmón lo va a hacer con el corazón, que es el otro órgano grande que queda en la cavidad torácica, ¿no? Va llegando hacia el corazón, hace contacto con el pericardio, con el cubre corazón, va a ser pleura pericárdica. ¿Por qué? Porque lo está haciendo con el pericardio en el corazón. Pulmonar si lo hace con pulmón. Y ahí están los nombrecitos en amarillo. Mediastínica, si va hacia el centro y va hacia el mediastino. Diafragmática, porque es la pleura que está tocando el diafragma. Costal, porque toca la pared de la costilla. Pulmonar, porque toca el pulmón. Y pericárdica, porque está en contacto con pericardio. Está dando la definición. Entonces aparece este dibujito. Es un corte transversal. Es un corte transversal que uno podría decir, bueno, vamos a ver si podemos dibujar algo. Tenemos una vértebra torácica con el numerito 1, ¿no? Y el numerito 2, el esternón. O sea que tenemos el techo y el piso. Las paredes por las costillas, numerito 3. Acá está el 3, ¿ven? Hacemos una costilla para allá, otra costilla para allá, hacemos más o menos las paredes. ¿Qué órganos tenemos en la cavidad torácica? Grandes. Pulmón y corazón. Pero después tenemos que ubicarlos bien. ¿En dónde están? Sí, dentro de este tórax. Pero bien dónde. Noten esto. El corazón está en rojo con el numerito 4. Está muy bien. Ahora bien, el numerito 6 es el que le marca la fascia endotorácica. Lo pongo acá a izquierda. Fíjense. La fascia endotorácica es una fascia que está dentro, en la parte interna del tórax, una lámina brillante que va pegando en toda la pared. A ella, ¿quién se adhiere? La pleura parietal, color verde. La pleura parietal está en este caso con el numerito 7. Es la pleura que va a cubrir todas las paredes. Lo van siguiendo con el verde, va a toda la pared. Si la pared es costilla, se va a llamar costal. Si la pared está aquí atrás, se va a llamar diafragmática. Si está acá, donde le hago un dibujito con el pintando de rojo, se va a llamar diafragmática. Y bueno, si acá está entre diafragmático y esternal, ya estoy tocando el esternón.
Esta pleura va a ir tapizando todas las paredes y va a ir regresando hacia la raíz del pulmón. Esta que estoy marcando en rojo acá es la raíz del pulmón. Esta es la raíz del pulmón, donde entran los bronquios principales. ¿Se entiende? Es lo que lo sostiene el pulmón. Entonces, ¿qué hace la pleura cuando llega? Quiero borrar ahí. Bueno, ¿qué hace la pleura cuando llega? Se regresa. Es decir, hace contacto con el pulmón y se refleja sobre sí mismo y cambia de color en este dibujito y en azul se regresa, pero ya está exagerado el dibujito, llamándose en azul pleura visceral. Si está pegado al pulmón, será pleura visceral pulmonar. Y se da todo el giro, los mismos giros que hacía como parietal, pero pegado al pulmón. Entonces, acá aparece el numerito 10, entre lo visceral y lo parietal hay un espacio que tiene presión negativa. Ese es el espacio que se llama cavidad pleural y tiene algo de líquido. En el mecanismo fisiológico, cuando las paredes de las costillitas se estiran, aumenta el tamaño, la pleura parietal se estira hacia allá y este espacio se agranda, permitiendo que el pulmón también aumente su volumen, su capacidad pulmonar. ¿Sí? Es el mecanismo fisiológico. Cuando todo esto se relaja, vuelve hacia adentro la energía y es como que comprime a ese pulmón y libera el aire. En definitiva, lo que estamos viendo acá, anatómicamente, ay, dame la goma para borrar. Entonces ya no hay flechas, ya no me gusta. Lo que estamos viendo acá, en definitiva, es que el pulmón está dentro de la cavidad torácica, pero está dentro de un espacio. ¿Sí? Está dentro de un espacio, ¿no? Está envuelto en la cavidad dentro de las pleuras. Es decir, vamos a dar bien el mensaje. El pulmón no se encuentra en mediastino. El mediastino, no lo dije todavía, pero está con el numerito número 8, es el espacio medio que queda entre las pleuras. Repito, pulmón, que está con numerito 5, no está en mediastino. Corazón, que está en numerito 4, sí está en mediastino. Espero que lo hayan comprendido porque para mí es un desastre explicarlo así en estas pantallitas y encima ustedes los ven más chiquitos porque las compus te comprimen por los diálogos a menos que pongan una pantalla completa. Pero la idea es esa, ¿sí? Corazón está en mediastino, pulmones no están en mediastino. ¿Están los dos en la cavidad torácica? Sí, pero hay que ver dónde está ubicado cada uno. Espero que haya quedado claro y si no, ya hacen la pregunta. ¿En una imagen del libro? Sí. Ahí están preguntando si puede repetir lo del mediastino. Sí, sí lo puedo repetir. Deben querer que lo repita. Bien. El mediastino está con el numerito 8. Vamos a pintar el numerito 8. Mediastino sería el espacio que queda en el medio entre las dos cavidades pleurales. Acá hay una cavidad pleural, ven el numerito 7 que cubre el pulmón, que está con el numerito 5, y acá el otro numerito que está acá del otro lado, lo doy derecho e izquierdo. En el medio, miren, voy a pintar el mediastino. Yo dijera, bueno, vamos a pintar el mediastino. ¿Hay cómo pintar de celeste el mediastino? El mediastino es esto. El espacio que queda entre las cavidades pleurales que ubican a los pulmones. Todo ese espacio es mediastino. Tienen que hacerlo en 3D porque estoy en la cavidad torácica. ¿Se entiende ahora? El corazón sí está en mediastino. La tráquea que llega acá
La tráquea no está dibujada acá. La tráquea llega hasta donde está el corazón y se divide en los bronquios principales. Para pulmón derecho y pulmón izquierdo, la tráquea sí está en mediastino, porque ocupan el espacio en medio. El esófago sí pasa por mediastino. Los nervios que vienen de acá, el tronco vago simpático y que llegan a la primera costilla, sí están en mediastino. Los pulmones, no. Ahora sí quedó claro. Pinté de celeste. Miren lo mal que manejo el mouse, me disparó hacia allá arriba. Pinté de celeste al mediastino, en este caso. Todo lo que queda. Mediastino significa medio, tampoco es tanta ciencia. El espacio que queda en el medio, entre las dos cavidades pleurales, ¿sí? Lo van a leer, tiene una definición, es todo un tema mediastino. Se ve como todo un tema, pero bueno, hay que reconocerlo. Bien, ahí quedó el mediastino en las cavidades pleurales. En una foto, que son las fotos de libros que ustedes ven, corte transversal, acá lo que se ve es pulmón, todo lo grande que está acá, todo lo grande así que está acá, con el numerito de este 26 y todo esto, el pulmón. Esta debe ser una imagen a un tipo, un corte raro. Acá tiene el 9 la costillita, la vértebra, digo. ¿Ven? Ahí tiene la vértebra. Entonces decimos, bueno, acá tenemos este que tiene forma de estrellita con el numerito 30, es el esófago. Siempre tiene ese músculo porque es membranoso. Y recuerden que se dilata y se contrae sobre sí mismo. Los pulmones, el corazón con el numerito 36 acá. Esto, decimos que, bueno, todo el espacio que queda en el medio, donde está el esófago, donde está el corazón, por ejemplo, es mediastino. Y los pulmones están adentro de una cavidad pleural. Esa es para poner ese ejemplo. Bien, esta es una disección ya nuestra, de las que solemos hacer, es común que la hagan en distintos libros, las van a ver. Es en la pared costal, se hacen cortes con un costótomo donde se cortan las costillas, se saca la pared costal y se ve la pleura parietal, el tejido brilloso que se ve desde adentro por las paredes, la pleura visceral. Si yo pellizco con una pincita a mano izquierda, una pincita pellizco la telita que pueda sacar el pulmón, va a ser pleura visceral. ¿Qué tenemos acá? Entonces, esto que ven acá como una esponja, se parece a una esponja, así, todo esto es pulmón. Todo esto es pulmón, hacia adentro, ¿no? Todo esto acá es pulmón. Hacia allá es craneal, no sé si viste izquierda de la cavidad torácica un caprino. Esto es craneal, hacemos la ESR y aquí hacemos la CA. Y caudal. Dorsal hacia arriba, ¿no? Todo esto es pulmón, que está envuelto en esas pleuras. C es la pleura parietal que da hacia el pericárdica, hacia el corazón está acá. Y esta es la línea que yo les decía del diafragma. La línea del diafragma, la vamos a marcar, que se mete así, y detrás de ella, o sea, todo ese músculo que está sobre la letra B, es el músculo diafragmático, que está siendo presionado desde atrás, desde caudal, por hígado y estómago, ¿no? Sobre todo estómago en el rumiante, la parte de acá abajo en la parte del estómago de hacia adelante. ¿Sí? Estas costillitas son las que se cuentan para hacer su topografía, y todo esto es la cavidad torácica. Hasta acá en esta foto se ve eso. Adelante y ventral el corazón
casi toda la cavidad cubierta por pulmón y el diafragma hacia caudal, ¿sí? En esa imagen se ve eso. Acá ya lo que ha hecho es correr un lóbulo del pulmón para mostrar la cavidad y que hay todo tejido membranoso que son las pleuras. Y que hacia craneal la pleura toma lo que se llama cúpula pleural. Y esto ocurre porque el pulmón tiene una forma de cono. El pulmón tiene una forma de cono. Es decir, es así, así y así. Acraneal tiene esta punta el pulmón. Y a caudal, la base, como tiene una forma de cono, una base caudal que pega con diafragma. Entonces el borde basal del pulmón es el borde diafragmático. Hacia craneal tiene una cúpula. La pleura, dijimos que viaja, y se pliega sobre sí misma, haciendo estos bolsillitos. Esos bolsillitos se llaman recesos. El más craneal de todo se llama receso cúpula pleural. En el caballo, esa punta sobrepasa la primer costilla. Y al sobrepasar la primer costilla queda desprotegido. Y cualquier infección, lastimadura que entre ahí en el caballo, puede entrar al pulmón y hacernos una pleuroneumonía. Por eso es que hay que tener cuidado. ¿Sí? En el caballo derecho sobrepasa la primera costilla. El rumiante también, pero el rumiante es más resistente a él. El perro también sobrepasa la primera costilla. Las cúpulas son esos recesos pleurales que están bien adelante. Después habrá otros recesos pleurales, pero estos recesos van a ir dependiendo o tomando el nombre de dónde se pliega. Por ejemplo, si la pleura parietal se va dirigiendo hacia la pared costal, abajo, atrás, abajo, o caudal y ventral, y se pliega para ir a la costilla, ese bolsillito de pliegue que queda será el receso costo de costilla diafragmático de diafragma. ¿Sí? Y así van tomando el nombre. Hay un receso que es el regreso de la pleura dentro del mediastino, se va a llamar receso mediastínico. Si está en el diafragma, o sea, bien atrás, diafragmático. Y si no, el costo diafragmático. Esos recesos se ven acá muy imaginarios, pero bueno, si ustedes ponen la mano, acá donde está el puntero del mouse, hacia craneal, irían hacia la cúpula pleural. Si ustedes ponen la mano hacia adentro, acá arriba, irían hacia las costillas, el receso costal. ¿Por qué? Porque encuentran las costillas. El receso es un bolsillo, un fondo saco ciego. O sea, entra la mano y hace tope por todos lados. Si se fueran caudal, siguen el mouse despacito, lo voy moviendo despacito. Dorso caudal hacia bien atrás, entre costilla y diafragma, diríamos el receso es costo diafragmático. Aquí, ¿no? Bien caudal. Costo diafragmático. Ahí salen los nombres, los recesos. Cuando los lean, está en la palabrita clave, creo que está en la nómina. El receso es eso, hasta donde hace tope. Hay un costo diafragmático, un pleural. Bien. Entonces, si más o menos comprendieron el viaje de las pleuras y cómo van cubriendo y qué es el mediastino, que da el medio, podemos dedicarle unos minutitos al mediastino torácico. Una respuesta teórica sería adosamiento del plano medio, que está en el medio,
de las pleuras, ¿no? Cuando se juntan. La hoja parietal y acompañada por su tejido conectivo. Hace lo que se llama fascia endotorácica. Cuando se juntan ahí al medio, hacen el mediastino. Por lo tanto, cuando se juntan, hacen un tabique. Con unas hojas que van a ir al lateral, hablamos de todas estas láminas que van al lateral, derecha, por la izquierda, y tejido conectivo. En el medio, lo importante de todo esto, que esas pleuras que van a los costados, en medio hacen un espacio. Este espacio se llama mediastino. Los órganos que están en el mediastino se llaman órganos intratorácicos y por lo general son impares y están en el medio, en el mediastino. Volvemos al dibujito y ahora ya nos ubicamos con todas las palabras mencionadas. Si ustedes se van hacia los extremos, cerquita del numerito 1 o cerquita del numerito 2, van a ver que las líneas verdes dan toda la vuelta. ¿Está? Entonces cuando viene bajando y empieza a subir, ahí ese sería un receso. Costo mediastínico, si está por el lado de la costilla, costo diafragmático entre el numerito 2 y lo que sería costal, y la cúpula pleural hacia donde está el numerito 3 de la imagen, porque me estoy yendo hacia cráneo. ¿Sí? Esos son los recesos. Si uno metiera algo, hiciera tope ahí. En el centro, la idea es que me queda el mediastino. Está con el numerito 8, yo ya ahí no lo marco. Está con el numerito 8, lo pongo con el mouse, y el corazón que sí está en el mediastino. En esta imagen es lo mismo. Y acá aparecen las definiciones. ¿Es tabique o es mediastino? Tabique versus espacio. El tabique mediastínico es lo que separa completamente la cavidad pleural de derecha e izquierda y está perforado y hay cierto grado de comunicación. Pero es un tabique. El espacio es ese espacio virtual, o sea, que está donde hay muchas estructuras, que está entre las dos pleuras mediastínicas. Ese es el espacio mediastínico. ¿Está? Y están todos los órganos torácicos que vamos a nombrar, menos o excepto los pulmones. ¿Por qué? Porque los pulmones están en las otras cavidades pleurales. ¿Está claro? Ese es el mediastino, espacio, donde hay órganos. Tabique, el tejido al costado que hace al espacio. Eso es lo que quería decir. Los recesos, vamos repasando, son lo que hace la pleura parietal con sus líneas y su reflexión. ¿Reflexión qué quiere decir? Que se pliega para volverse y tapizar hacia adentro, ¿no? Esos recesos toman nombre. Costo diafragmático, también de lado derecho e izquierdo, porque va a corresponder al ángulo entre las últimas costillas y el diafragma. Y hace tope. Y digo, bueno, en esta región toma ese nombre. El costo mediastínico es parecido, lo mismo, pero lo hace entre mediastino y costilla a ventral. El mediastínico es un receso que estaría hacia adentro, ahí ya no lo van a poder palpar, van a trabajar con el cadáver, y aloja, este es importante, el receso mediastínico, porque este tiene lo que se llama pliegue de la vena cava caudal, y aloja el lóbulo accesorio del pulmón derecho. Esto ya, en la opción C, digamos, pónganla en clarito, saquen una foto, tenganlo grabado, porque el receso mediastínico, o sea, ese bolsillo, que yo les decía que se llama receso, en este lugar del lado derecho, aloja o guarda al lóbulo accesorio del pulmón derecho, ¿no? Y está en relación formando el pliegue de la vena cava caudal. La vena cava caudal viene de, recoge toda la sangre de la cavidad abdominal y la tiene que llevar al corazón. Por lo tanto, perfora el diafragma, entra a la cavidad torácica desde caudal y va a buscar al corazón, pasando por el mediastino. Cuando va llegando al corazón, hace un pliegue, tiene un pliegue que la cubre, de este tejido. Y ese pliegue que la cubre, la saca a la vena del mediastino, o sea, la vena cava caudal no está en mediastino. ¿Por qué no está? Porque está dentro de un pliegue que se llama pliegue de vena cava. Y esconde
anatómicamente al lóbulo accesorio del pulmón derecho. En una cuestión práctica uno decía, bueno, si yo tuviera toda mi mano acá, todo esto es el pulmón. Este dedo así, montando tipo montura, es la vena cava caudal. Y el dedo gordo que me queda separado es el lóbulo accesorio del pulmón derecho, escondido en este receso. Entonces una pregunta práctica que se solía hacer es, cuando extraigo el pulmón izquierdo, lo saco fácil, corto la raíz, que es los bronquios principales, y lo saco. Cuando saco el pulmón derecho no sale fácil. ¿Por qué? Y porque el lóbulo accesorio me quedó metido en el receso mediastínico y hay que separarlo. Una pregunta para la práctica anatómica. Pero en sí, lo que tienen que reconocer, el receso mediastino, pliegue de vena cava caudal y aloja al lóbulo accesorio. Eso es lo importante de esta transparencia. Ahora bien, ¿quiénes circulan y quiénes andan en este mediastino, en este espacio, si lograron comprenderlo? Son los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos suspenden, o sea, el corazón, en definitiva, es como si uno dibujara una base con una punta, un ápex, ¿no? El corazón tiene, en definitiva yo lo voy a dibujar abajo a la derecha, una gran base y un ápex, o una punta. Después ustedes le dan el concepto. La base del corazón, lo ancho, la base, está hacia dorsal. Y el ápex, o la punta, hacia ventral. Entonces, por eso hablan de que se suspende la base del corazón, o sea, está sostenida. Los grandes vasos sanguíneos, como la aorta, vienen todos desde la base. Uno anatómicamente o en lo macro lo ve desde la base. ¿Sí? Los grandes vasos del corazón suspenden desde la base y rodean al pericardio. ¿Quién es el pericardio? Todo el tejido, que después lo vamos a definir, que cubre con esta pleura, con todo, porque envuelve solo el corazón. Las arterias nacen en los ventrículos del corazón y van a ir a llevarle la sangre al órgano que le haga falta. Si va al pulmón, se va a llamar tronco pulmonar. Acá le voy a llevar toda esta sangre para que el pulmón la oxigene. La arteria aorta, la más grande del cuerpo, va a salir del ventrículo izquierdo y va a llevar la sangre con oxígeno a todo el resto del cuerpo. Las venas son los vasos que llegan al corazón. O sea, una vez que la sangre cumplió su función, tiene que volverse al corazón. Se llama retorno, es venoso. La vena se origina en la parte del cuerpo y retorna al corazón. ¿Qué venas vemos acá grandes? La vena cava caudal es la que viene del abdomen, como ya lo nombré, pasa el orificio de la vena cava de diafragma y se va a ir al atrio del corazón. Conocido, ustedes hasta ahora pueden conocer un nombre mal llamado, no lo vamos a usar más, de aurícula. Se usa mucho en la biología secundaria. Y después vendrá la vena cava caudal, va a ir al atrio derecho del corazón, y la vena cava craneal, que es la que viene recogiendo la sangre, o sea, la yugular externa que la teníamos como que traía toda la sangre de la cabeza, la vena cefálica de la anatomía 1 que veíamos que traía del miembro derecho, miembro torácico derecho e izquierdo, todas estas venas se juntan en la vena cava craneal y le dan la sangre al atrio, al corazón. Esa vena cava craneal también la podemos encontrar en este espacio torácico. Entonces, de Konin-Ilievich, si lo tienen en el libro, lo van a estudiar, tienen en gráficos ahí sobre los grandes vasos, y estos vasos los nombramos ahora porque están en el mediastino. Este mediastino lo podemos también dividir en segmentos. El corazón es la base del mediastino. ¿Sí? Entonces decimos, el corazón está en el mediastino medio, porque está en el medio, y ventral, porque está hacia el piso. Al craneal del corazón, vamos a llamarlo mediastino craneal.
Y a caudal del corazón, vamos a llamarlo mediastino caudal. A dorsal del corazón se puede llamar que el mediastino es más dorsal, o si está en la base, en el piso del corazón, el mediastino es ventral. Entonces hay mediastino craneal, medio y caudal. Entonces uno podría decir, bueno, estas arterias y venas que están dando vuelta ocupan el mediastino. ¿Sí? Ahora, ¿qué mediastino ocupa? ¿El craneal, el medio o el caudal? Y eso se hace más que todo por razonamiento, aunque siempre existe alguna lista, ¿no? Pero bueno, acá tienen ejemplos de bovino, perro, equino y la forma del vértice, bueno, cómo termina cada corazón con la letrita A. Y los colores están puestos cómo surge la aorta, sería el tronco grande, la carótida, si ustedes ven la punta del mouse que tiene dos puntos rojos, ese sería la carótida izquierda y carótida derecha, estoy en la punta del mouse arriba a la izquierda, y acá estaría la subclavia que se vio en la anatomía 1 que se va al miembro torácico, así que ahora no la vemos. Estas son las carótidas común derecha y la arteria común izquierda. En el bovino se forma así, en el perro son independientes, ven los puntos rojos, en el equino salen del tronco bicarotídeo, parecido al bovino, y en el cerdo parecido al bovino y el equino. Pero en este segmento de acá, cuando salen del corazón estas arterias, están dentro del mediastino. Cuando se van al cuello, o sea, cuando pasa la costilla uno para adelante, ya es otra historia. Nos quedamos con esa idea. ¿Sí? Acá, bueno, la imagen la repetimos varias veces porque la historia era que aparece lo que se llama con el nombre tronco brachiocefálico con el numerito 1. Braquio significa que va a dar las arterias que van al brazo, que son las subclavias, y cefálico porque van a la cabeza a través de las carótidas. Esas arterias forman parte de, en este sentido, del mediastino porque están ocupando un espacio en el mediastino. Por eso hoy las nombramos como algo importante. ¿Sí? Que está la arteria aorta, pintada de verde, es la más grande y de ella parten todas estas ramificaciones cuando hablamos de arterias. O sea, van al cuerpo a llevar la sangre para que se nutra. En rojo no tiene el nombre del rojo, pero debiera ser, no tiene nombre, en rojo, el tubo rojo, debiera ser esta que estoy marcando con el mouse, se marca un ratito y se va. En rojo no tiene nombre, puede ser la arteria tronco pulmonar, está en rojo porque la arteria tronco pulmonar lleva la sangre hacia los pulmones y también participa en ese lugarcito de mediastino, hasta que entra los pulmones y ahí ya no ocupa más. ¿Sí? En ese sentido que lo estoy mostrando. Después cuando veamos corazón y los vasos, los tienen que nombrar ustedes. Pero ustedes saben que la sangre sale oxigenada del ventrículo izquierdo de la aorta y va a ir, si va por el brachiocefálico, va a ir al brazo o a la cabeza. En el caso del perro, la subclavia izquierda nace sola aparte, y la derecha sale del tronco brachiocefálico, ¿no? Y después salen las carótidas común derecha-izquierda. Esa es la particularidad del perro. Cada especie tiene su particularidad. En esta imagen, que le dejo un ratito, se ve mediastino del lado izquierdo. Del lado izquierdo, como del lado del ventrículo izquierdo, sale la aorta, que es la gran arteria. Del lado izquierdo del animal, cuando ve este espacio mediastino, voy a ver mucha aorta. Del lado derecho, al atrio derecho, llegan las venas cava, craneal y caudal. Entonces, si yo pongo la imagen del lado derecho del animal, voy a ver la llegada de las venas, ¿sí? En grande, en general. ¿Pero qué vasos encontramos en el mediastino? Bueno, podemos decir con esta imagen, ir resumiendo ya, ¿qué tenemos? El corazón, todo esto de acá, voy a ser medio grosero,
en el mediastino medio. Hacia craneal, mediastino craneal. Entonces diremos, el timo, por ejemplo, se encuentra en el mediastino craneal. Perfecto. Con la letra A podemos hablar de el tronco brachiocefálico está en el mediastino craneal. Perfecto. La vena cava craneal podría estar en el mediastino craneal. Perfecto. El esófago, miren aquí. Ven acá donde hago los flechitos donde entró. Todo esto de acá está la entrada, en corte y está la entrada del esófago. El esófago pasa por mediastino craneal, lo veo ahí. Por mediastino medio, arriba del corazón, lo veo ahí. Y por mediastino caudal para irse al diafragma, pasar por el hiato esofágico y terminar en el estómago. Entonces, cuando les preguntan algo de contenido de un mediastino, el esófago hay que nombrarlo, porque están los 3 mediastinos. No le van a errar. Ahora, cuando digan esófago, les van a hacer la otra pregunta. ¿Y qué más? Porque con esófagos nos quedamos cortos. Y el esófago está en todos los mediastinos. Entonces, a la izquierda aparece con la letra A, este gran vaso sanguíneo, tronco bicarótido. No, el tronco bicarótido sería más craneal. El tronco brachiocefálico, perdón. La aorta nace del mediastino medio, se va a ir hacia dorsal. Va a dar arterias chiquitas que se llaman intercostales y se va a ir pasar hacia caudal para pasar el hiato esofágico y irse a irrigar los órganos postdiafragma, músculos y demás. Después aparece otra arteria chiquitita que se llama torácica interna, que la vimos creo en anatomía 1. Da la subclavia y después viene la torácica interna que va por el lado de adentro, porque por fuera, con relación a la subclavia, parecía la torácica externa que va por fuera de la cavidad torácica. Pero como el tema central es meterse adentro del mediastino, estamos nombrando los grandes vasos. Corazón, mediastino medio ventral, algunos órganos mediastino craneal y otros de mediastino caudal. Arriba a la izquierda es la imagen hecha en la disección. Cuando disecamos dejamos algunas costillas para tener referencia y ahora aparecen, además de los vasos sanguíneos, algunos nervios, ¿no? Y uno de los nervios interesantes que aparecen acá, que pueden verlo, es el frénico. Miren este cordón que va solito acá. Ustedes lo dejan rojo ahí marcado. Frénico viene del origen de las cervicales, 3, 4, por allá, y tiene que inervar al diafragma. Todo lo relacionado a diafragma viene con el prefijo fren. ¿Está? Entonces el nervio se va a llamar frénico. El izquierdo, el frénico izquierdo, viaja solo, así como lo hemos disecado, y va al diafragma, entonces no hay problema. Lo vemos del lateral izquierdo, ahí está frénico, metelo en los mediastinos, ocupa parte mediastino, medio, craneal, llega al diafragma, por lo tanto también va al mediastino caudal. El derecho, cuando ingresa hacia el tórax, se mete adentro del pliegue de la vena cava. Se mete adentro del pliegue de la vena cava. Y cuando se mete adentro del pliegue de la vena cava, deja de estar en el mediastino. ¿Por qué? Porque está dentro del pliegue. ¿Está bien? Es como el cañito que está dentro del virome. Al estar adentro del cañito del virome, está dentro del cañito del virome, no está por fuera de él. Entonces el frénico derecho no pasa por los mediastinos. ¿Está? Guarda, el izquierdo sí, el derecho no. Esa era la particularidad, y bueno, en las disecciones separamos las costillas, separamos esto, vemos al frénico, y ahí se pueden ver los vasos sanguíneos, los estoy marcando con rojo, cómo se bifurcan, cómo van buscando a las paredes, y algunos nervios, porque recuerden que en el mediastino craneal va a llegar el tronco vago simpático, y ahí van a leer que cuando llegue el tronco vago simpático a esta región, no lo veo en esta imagen, el tronco vago simpático da lo que se llama un ganglio nervioso, se llama ganglio medio,
hacia dorsal va a dar unas ramitas que va a ir a la cadena ganglionar simpática, que va a viajar a ventral en la región torácica, y lo que sí se suele ver en relación a la primera costilla es el ganglio estrellado simpático, que es la unión del último vertebral cervical con el primero torácico. Se unen y hacen un ganglio estrellado. Eso estoy hablando todo del sistema simpático, que es la cadena, corresponde a la cadena ganglionar simpática. El tema de simpático y parasimpático lo ven en los últimos componentes, los tendrían que haber leído, del sistema nervioso de anatomía veterinaria 1. La vena ácigos es un retorno venoso que aparece de derecha a izquierda, a veces izquierda sola, depende de la especie, como un retorno venoso de las intercostales. O sea, recuerden que entre las costillas van estas venas, estas arterias, viajando por ese canal que había en las costillas, de los vasos sanguíneos, y cuando llegan a la cavidad torácica y van llegando al corazón, esas arterias se juntan y hacen la vena ácigos. Una vena de, podríamos nombrarla porque viaja aparte del mediastino, pero es eso, nada más. Está con la letrita A, está aquí arriba, si uno le buscara algún color, es una vena chiquita, algunas especies lo tienen de los dos lados, está por acá, baja las intercostales, se pega ahí y va a bajar hacia el atrio, hacia la cava craneal, buscar el atrio derecho. ¿Qué tiene de importante esta imagen? Fíjense, acá un cable que va al diafragma, digo cable para hacerlo bien bruto, es el nervio frénico, imagen del lado izquierdo. Acá en amarillo aparece esto con todas esas ramitas. Analicen las ramitas que estoy pintando. Eso es lo simpático. Que se va a meter y cada botoncito que va a aparecer por acá va a ser del simpático. Ven, acá hay una ramita que baja, acá hay otra. Acá están todos los ganglios de la cadena ganglionar simpática. Entonces el tronco vago simpático va a llegar hasta por acá, donde está esto, más o menos. Va a dar una... Simpático se va a ir por un lado. Y el vago va a pegarse al esófago, ahí se nota penitas, y lo va a seguir al esófago. El vago solo lo va a seguir al esófago por el mediastino. ¿Sí? ¿Cómo lo va a seguir el vago? Decimos, bueno, nervio vago, ya se separó del simpático. Tiene que ir a la cavidad abdominal para inervar los órganos postdiafragmáticos. El vago va a ir acompañando al esófago por dorsal y por ventral al esófago. Entonces, si ustedes ven acá, si ustedes ven acá, esto que está acá, que estoy marcando con el puntero rojo, no quiero pintarlo, es el esófago. Y abajo del esófago tiene un cablecito, que es el tronco vagal ventral. Arriba va a haber otro que va a ser el dorsal. ¿Sí? Obviamente que habrá un derecho y un izquierdo. Va a ir derecho, va a ir izquierdo. Bueno, lo dejo acá vago hasta que llega al hiato esofágico y después el vago va a pasar. Pero son las cosas que encontramos en mediastino, ¿está? El esófago, la tráquea llega hasta el corazón, porque al del corazón ya da los broncos principales y se mete en los pulmones y no puedo hablar más de tráquea. Hablé de corazón, hablé de la aorta. La aorta es todo esto medio, está con la letra acá abajo, grande, estaría por acá. El tronco brachiocefálico, todo esto que estoy marcando con el mouse ahora es corazón. El diafragma, fíjense que cerquita que llega al corazón, sobre todo los rumiantes, esto es un caprino, donde el estómago empuja mucho hacia adelante. ¿Ah? Este es el diafragma, todo este tejido que cubre es diafragma. Y hacia adelante, cavidad torácica. Esto que parece como grasa así es timo, mediastino craneal, mediastino medio, mediastino caudal. Es para que analicen la imagen, ¿no? Entonces,
dice posición del corazón y ahí aparecen que los equinos más verticales, los perros puede ser de tal lado, puede ser más oblicuo. ¿Qué tiene de importante esto? Y acá van a meter la pausa, cuando vean en el videito, la topografía del corazón. Sí. Algunos vamos a salir Se porque tiene que ir a tenemos física. ahora física. Bueno, entonces dejamos acá en posición del corazón. Continuamos la clase que viene terminando un poco el mediastino. Por eso le nombré los 3 mediastinos, o sea, craneal, medio y caudal, y he nombrado a todos. En la guía lo que hacen en la lectura es ubicar los órganos para clasificar qué va en el craneal, qué va en el medio y qué va en el caudal. Continuamos el jueves quizás a las 15 horas. Yo les aviso por WhatsApp, ¿sí? Vayan a clase, que es más importante. Bueno, gracias. Vayan a física y no se hagan problema por la asistencia. Si quieren lo ponen acá, queda grabado. Si no, no hay problema. Sabemos que estamos participando. Chao, profe, nos vemos. Chao, chicos, que les haya servido. Hasta luego. Ya corto la grabación y nos vemos la clase que viene. ¿Ponemos la asistencia en vamos el con grupo WhatsApp, profe? Sí, no hay problema, no se hagan problema por la asistencia. Vamos a ponerlos como que han estado. No se hagan Bueno. problema. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Vayan a física. Chao, chao.